Buenos días, good morning, everyone. Buenos días a todos. Yo me llamo Brian Healy. Soy el director del desarrollo de etanol global con el Consejo de Granos de Estados Unidos. Es maravilloso verlos esta mañana. Un recorderis en la parte inferior de sus pantallas. Seleccionen el idioma que quisieran utilizar. Tenemos interpretación para estas presentaciones. Tomen un momento para seleccionar el idioma de su preferencia. Y en un minuto comenzamos. All right. Muy bien. Hopefully everyone's in. Ojalá que todos están en el idioma correcto. De nuevo, buenos días a todos. Ciertamente ha sido un mercado muy dinámico en la industria de etanol en los últimos 18 meses. Ha sido una montaña rusa en términos de demanda y cambios para gasolina y también para el etanol en muchos mercados aquí en esta parte del mundo y en otras partes. Desde los Estados Unidos hemos visto ciertamente muchísimo dinamismo en términos de tener demanda en marzo de 2020, donde estaba muy bajo. Ahora estamos casi a los mismos niveles de 2019 en términos de consumo. Ciertamente hemos visto cambios en demanda de etanol. Las políticas siempre han sido lo que empuja es la demanda de etanol a nivel global. Esos mercados que tienen políticas vieron un poco de caída porque cayó la demanda de gasolina y ciertamente hubo retos económicos también, dado los fundamentales de los mercados. Una de las cosas que siempre promocionamos y hablamos son los beneficios del etanol relativos al medio ambiente. Ciertamente, el ambiente global en términos de cambio climático ha cambiado en los últimos 18 meses con la nueva administración en Estados Unidos y a través del mundo. El énfasis sobre cómo los países pueden apoyar sus propios esfuerzos de descarbonización para los compromisos del Acuerdo de París o nuevas políticas en términos de emisiones neto cero. Eso ha sido una forma que nosotros nos enganchemos más con los mercados y hablar cómo el etanol puede incluirse en una gran variedad de diferentes ambientes e iniciativas climáticas. Ciertamente esto es algo que queremos hablar aquí también. En el último año hemos visto políticas expandiéndose. El Reino Unido es algo que me viene a mente con sus expectativas de duplicar la cantidad de etanol que van a utilizar para septiembre en el Reino Unido, pero también revisando otros mercados, cómo puede el sector de transporte contribuir a la iniciativa neto cero que muchos mercados han fijado. También hemos visto dinámicas de precio que han cambiado. Hubo ciertamente precios negativos en 2020 a principio de años, cuando la demanda cayó en todo el mundo, el precio del petróleo cayó, pero eso ya ha cambiado y los productos ahora están en la dirección opuesta. Cuando los costos de la materia prima subió y la capacidad estaba volviendo para llegar a la nueva demanda. Y vamos a hablar sobre esto, cuáles son las dinámicas de precio hacia el futuro. Pero habiendo dicho esto, con este antecedente, quería darles las bienvenidas a todos y ahora le voy a dar la palabra a nuestro colega Juan Zacoto. Juan es vicepresidente senior y jefe de agribusiness para IHS Markets Inteligencia Agrobusiness. Él está basado en los Estados Unidos y tiene más de 20 años de experiencia en la industria y en consultoría. El doctor Chacoto trabaja con gestión de riesgos, factibilidad, la competitividad, modelación, pronóstico, desarrollo económico y adquisiciones y debida diligencia. Sus experiencias con biocombustibles viene de trabajar en proyectos de combustibles renovables para fabricantes, para proveedores de materia primas, para asociaciones, para financiar el sector financiero y el gobierno. Y tiene extensa experiencia analizando y dándonos sugerencias estratégicas para clientes a través de la cadena de suministro en diferentes regiones, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, China, Japón, Corea, Rusia y aún
África, el sureste de África. Ahora hablemos con Juan Sacoto. Agradezco la participación de todos. Gracias, Brian, por la introducción. Buenos días a todos y gracias por unirse a esta sesión. Estoy encantado que Brian y su equipo me invitaron a cubrir esto. Quiero compartir con ustedes un par de diapositivas que hablan sobre la presentación y voy a hacer eco de lo que dijo Brian. Ha sido un mercado turbulente que ha estado afectado por muchas cosas desde el 2001 realmente, pero estamos recuperándonos en el mercado de etanol y estamos muy entusiasmados. Vamos a ver una brillante perspectiva para los renovables en general. Comencemos. Inicialmente, como indicó Brian, mucho del mercado de etanol depende de lo que pasa en el mercado de gasolina y el consumo de gasolina líquida. Entonces, primero hablemos sobre lo que está sucediendo en el mercado energético en general. En esta gráfica quiero mostrarles, no sé si las pueden ver bien, pero lo que tenemos acá es el pronóstico interno para crudo y ese es el punto inicial que tomamos en el mercado de biocombustibles. Y el pronóstico para los próximos 2 años tenemos un caso bajo, un caso medio, un caso alto. El caso base, sí tenemos consumos hacia el futuro, pero estamos cercanos al pico, al precio pico en crudo, más o menos que será de $70 y terminaremos el año cercano a los 60 y quizás el próximo año aún en los 60 bajos también. Pero varias cosas pudieran pasar. Como otros commodities tenemos dos factores. La parte de suministro tenemos Irán, Arabia Saudita y cómo se comporta el Estados Unidos, cuánto suministro, cuánto frenan el suministro y cómo vemos esta línea base. Pero por parte del suministro, ese es el tema principal. Arabia Saudita, Irán, creo que nos pueden cambiar lo que pudiera suceder y qué pasaría en el futuro de la línea base y pudiéramos subir a un caso alto, un caso bajo de acuerdo a estos dos países. Y sobre la parte de la demanda, tenemos un riesgo aún con COVID. Si vemos que el COVID en Norteamérica y en Europa y a nivel global, si vemos que hay problemas con COVID, entonces fácilmente podemos entrar a este escenario alto. Cuando miramos un escenario alto, estamos pudiendo hablar de $100. Si tenemos una siguiente ola de COVID y restricciones de suministros, la primera vez en 10 años que tenemos un escenario que pudiera ser de $100, esto te cuenta qué tan volátil es el mercado en términos de interpretar la demanda y el impacto que puede tener COVID sobre esto en los próximos 3 o 4 meses, principalmente por fuera de Norteamérica, pero lo estamos monitoreando. Entonces, como una base para el análisis, pudiéramos decir que estamos ahorita en los 60 o los 60 superiores para el pronóstico para el próximo año. Con este escenario en mente de los precios de crudo, ahora, ¿qué va a ser la demanda? ¿Qué va a ser esta demanda? Principalmente les voy a mostrar un par de indicadores que seguimos para proyectar la demanda de gasolina. Uno de los puntos principales sobre esto es que tenemos visto muchos de esos indicadores en los Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos y en otros mercados, pero hemos visto que ya comenzaron las personas a viajar. El sector transporte ha seguido. Estamos viendo viajes recreativos y de turismo, restaurantes. Ellos también están necesitando más gasolina. Vemos algunos impactos indirectos de COVID en Norteamérica. Creo que el punto es que la demanda para 2022, el pronóstico parece que va a ser muy cercano a los niveles de prepandemia, más o menos. En el 2022 van a ser niveles de prepandemia. Y les voy a mostrar un par de estadísticas en estas gráficas para que vean la evidencia. Pero esto es la demanda de gasolina por mes. Y si miramos en 2021, si la línea aquí, tomemos 2019 como referencia,
Esa es la línea azul oscura 2019. Estamos comenzando ya a llegar ahí. Creo que al final del año ya vamos a estar más o menos cerca a esos niveles en términos de demanda. Y cuando miramos 2022, básicamente vamos a ver el consumo de 2022 estar muy cercano a lo que teníamos en 2019. Creo que en términos de Norteamérica, básicamente nos tomó el problema fue 2020, el 2021 fue un año de recuperación y 2022 vamos a estar a un nivel normal en consumo de gasolina. En Estados Unidos tenemos una trayectoria más baja para el consumo de gasolina. Estamos regresando a los niveles de 2019. Algunos indicadores que nos ayudan a proyectar estas demandas es cuando vemos las millas viajadas esencialmente. Esto es una comparación mes a mes. Vemos que ha bajado bastante por el COVID, pero estamos regresando a niveles pre-COVID. Lo mismo aquí cuando vemos estos indicadores que seguimos de restaurantes, estas actividades económicas en restaurantes, y lo que nos muestra después de la caída, la gente está volviendo a regresar a sus actividades económicas y visitando restaurantes. Y estos son indicadores que nos muestran hacia dónde vamos con el consumo de gasolina, en este caso en Norteamérica. Pero en la próxima diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo traducimos esto a través del mundo. Estas son las regiones principales y eso es lo que estimamos para demanda de gasolina al final de 2022. El diagrama sé que es difícil entenderla. Entonces, miremos esta tabla mejor. Vemos Norteamérica básicamente, como mencioné, en 2022. Esperamos ver más o menos el consumo ser similar a niveles prepandemia. Aquí vemos una caída de 6%. Europa, tenemos el mismo panorama. Cuando miramos a Latinoamérica, esa es una región en el mundo que aún está, no se ha recuperado aún de COVID. Entonces, este año aún proyectamos que la demanda esté más baja, 10%. Y vemos esto mucho en Brasil y en Argentina, algunos países target que estamos revisando en mercados de etanol, pero eso lo vemos en todas partes. Y en Latinoamérica eso sería, creo que se van a recuperar más en 2023, 2024, donde lleguemos a niveles prepandemia. Como consecuencia, algunas proyecciones que veremos para el consumo de etanol en estos países va a estar... bueno, en cada país son diferentes, pero en general vemos que en Latinoamérica va a ser menor cuando regresemos a niveles de pre-COVID. El resto del mundo, vemos las cifras, resaltamos más o menos la recuperación muy rápida. China realmente ha regresado agresivamente y ha recuperado muchísimo. Fueron los primeros que entraron de todas formas. Y tengan en cuenta que en 2019 ellos fueron afectados por otras razones. En el caso de China, más de una recuperación rápida, es que comenzaron ya con problemas en 2019. Entonces, la comparación es un poco diferente. Sin embargo, sí han regresado y han crecido en todos los mercados. Y esto es en términos de el pronóstico para nuestra gasolina o consumo de gasolina. Y ahora entremos a etanol. Son los puntos globales. Aquí coloqué los números de Brasil y Estados Unidos. No lo puedo colocar todo en un diagrama porque si no, esos dos países básicamente dominan el mundo. Entonces, a corto plazo, pero en general, si comparamos a 2019, que era lo más alto, si lo comparemos a 2021, estamos en un punto de recuperación. Sí vemos crecimiento. Y mucho de esto tiene que ver con la expansión en Brasil en términos de producción. Entonces, sí vemos la producción de más o menos 7,5 billones de litros en Latinoamérica. En Latinoamérica sí vemos algo de crecimiento regresando a Latinoamérica, igual que en el resto del mundo. Algún crecimiento está regresando, pero mucho de este crecimiento es por India, por Tailandia, no mucho en Europa, ni tampoco en Australia, ni en China, aunque sí hay algo de crecimiento, pero la recuperación aún va a ser en los próximos 5 años en los países claves y por fuera de ellos también. Mirando ahora lo que voy a enfocar en los Estados Unidos, me voy a enfocar en los Estados Unidos primero y después en Brasil, los dos mercados claves en las Américas. En términos de los Estados Unidos, si esperamos el consumo de etanol que se recupere
de las pérdidas de COVID. En términos de 2022, en 2022 sí esperamos estar más cercano, pero realmente en 2023, 2024 sí creo que regresemos al etanol, aunque gasolina ya está subiendo, sí hay algunos frenos en 2022 por los precios altos en 2022 del etanol comparado a la gasolina, y eso realmente ha frenado mucho la cosa, pero yo creo que en el 2023 ya el crecimiento va a estar. Yo coloqué esto en litros. La mayoría son latinoamericanos, estamos mostrando en litros en vez de galones. Y en términos de producción, los Estados Unidos está comenzando a regresar en su consumo. Hubo un poco más de consumo. Hay un par de temas que me vienen a mente en los Estados Unidos, aparte de la demanda y la oferta. Y lo que hemos visto algunos frenos inusuales en el sector de biodiesel y biocombustibles porque los precios por el etanol han subido y también la materia prima ha subido de precio. Y sí tenemos la posibilidad de que el Harbios o los estándares para el año pudieran cambiarse o que la refinería pequeña efectivamente regrese. Y todo esto traduce en que potencialmente tendremos mandatos un poco menores para ayudar a bajar los precios un poco para lograr los estándares de combustibles renovables. La administración Biden ha expresado que pueden ayudar a las refinerías para tratar de trabajar con los precios altos para bajarlos. Entonces, el costo ayudándoles con los costos de los estándares de combustibles renovables. Este es un tema principal que está sucediendo este año y el próximo año. Vamos a conocer más al final de este año qué va a ser los Estados Unidos, y al final del año vamos a conocer sobre el trayectorio de los Estados Unidos, y eso nos dará una proyección doméstica para el consumo doméstico. Y obviamente que hemos trabajado mucho sobre eso. Yo creo que hacia el final de año vamos a conocer mucho más hacia dónde va el etanol en los Estados Unidos a nivel doméstico. Y en términos de otros temas, en términos de negociaciones en los mercados, es que tenemos precios muy altos de materia prima por muchos factores. En los biocombustibles son uno, no en el caso de maíz ni etanol, pero está reviviendo el debate de alimentos versus combustibles. Este debate está sucediendo en este momento cuando se está negociando el RBO y los RFS. Y el próximo tema es que probablemente el combustible de aviación también va a ser parte del proceso RFS después de 2022. Y hablo sobre eso porque eso es una oportunidad muy, muy importante para el etanol, aunque inicialmente era una oportunidad para aceites vegetales, pero el etanol también pudiera convertirse en combustible de aviación con diferentes tecnologías, y sería interesante ver cómo sucede esto. Entonces, esto trata un poco sobre ti. Entonces, lo que voy a hacer, les voy a mostrar es unos indicadores que muestran la recuperación de los Estados Unidos, algunos indicadores que nos conllevan a hacer pronósticos de la oferta y la demanda en los Estados Unidos para los siguientes años. Al final de la sesión vamos a hablar sobre precios. Yo sé que este es un precios. Esto le voy a mostrar indicadores de recuperación. Esto es Empezamos a finales del año pasado. Esto es lo que estamos experimentando en este momento. Es la línea azul y como ven, estamos por debajo aún. Nos estamos recuperando. Vemos en el 2018, 2019 un mejor indicador. Aún nos estamos recuperando en términos de producción, y lo que es muy interesante, si pensamos en junio, este mes que tenemos acá, llegamos a un nivel de producción de los Estados Unidos que estaba muy similar al 2019. Por encima, en otras palabras, la industria está regresando. Tenemos aún temas de
de demanda, pero en términos de producción, vemos que la producción está cumpliendo con los niveles pre-COVID. Algo que no expresamos en esta diapositiva es que ha habido una menor demanda para el etanol industrial, naturalmente, después de una pandemia. Y bueno, en este momento todo el mundo encuentra alcohol para eh, sanitizar las manos, así que de nuevo algo de esta producción se redujo un poco, eh, pero vamos a volver a ver un aumento en etanol debido a esto. Bien, en la siguiente quiero mostrarles el lado de la demanda. En esta diapositiva lo que vemos acá es básicamente los cambios, los cambios año tras año, perdón, mes tras mes. Esto nos da una mejor perspectiva en relación al consumo de etanol como parte de mezclas. Y si vemos partes de mezclas en la gasolina, como ven, acá vemos una reducción importante. Lo dividimos entre los Estados Unidos y diferentes regiones. Y lo que vemos acá es que mezclas de etanol con gasolina se están recuperando en todo el país. La única área que va un poco más lenta es PAD 5, la cual está un poco por debajo 3%. PAD 1, el noreste de los Estados Unidos, está a 2% y vamos al resto de los Estados Unidos. El mensaje principal de esta diapositiva es que vemos la recuperación en términos de la demanda de etanol en todas las regiones. Solo California o la costa oeste está un poco más rezagada. Esto es otro indicador que nosotros pensamos y pensamos que de aquí al 2022 vamos a estar bien, vamos a estar completamente recuperados. Y en términos de el maíz, vamos a hablar del maíz. El maíz es un tema muy interesante porque el etanol se ha vuelto un poco más costoso que la gasolina y eso es una restricción. Así que, de nuevo, los precios del maíz claramente han cambiado. Lo que quiero mencionarles es nuestro nivel de precios para maíz. Para este año aún tenemos o aún vemos un precio más alto y vemos un precio más alto del año siguiente, 21-22, vemos de nuevo un precio de maíz relativamente alto. Esto mantiene o afecta un poco la economía de las mezclas de combustibles. En otras palabras, no incentiva, de hecho, estas mezclas por encima de lo que es mandatorio. Después del 2022, después del verano del 2022, esperamos que los precios del maíz empiecen a reducirse. Hay una reacción en el 2021-2022. Durante estos 2 años vemos que los estimados de producción están aumentando. Los estimados de 4.182 bushels este año se esperan en el 2022 14.874. Así que las proyecciones en términos de maíz, vamos a tener más maíz y esto nos va a llevar a una estabilización de precios que posiblemente no ocurre este año, sino el año entrante, en el 2022. Bien, en relación a nuestras proyecciones para el maíz, acá vemos las implicaciones de lo que les acabo de decir, más demanda en términos de nuevo, esto es nuestro rango. Vemos que para el final del año, diciembre de 2021, está entre $5.25 a $6.80 por bushel. Así que hay un rango bastante amplio. Nosotros pensamos que vamos a estar como en esta línea punteada azul. Aquí vamos a estar aún $5 altos para el año que viene. Ahí es que lo esperamos de nuevo. Este es el precio del maíz, las proyecciones del precio del maíz. Más adelante les voy a contar cómo este precio del maíz impacta los precios. Bueno, vamos a hablar de la perspectiva de etanol en Brasil. Brasil se está recuperando, diría yo, más rápido que los demás en términos relativos. Pero este año ha sido un año muy difícil para Brasil. Hemos tenido la cosecha no ha sido tan buena este año como en años pasados, al menos los primeros 6 meses. Tuvimos una reducción del 5 al 8% en la producción de etanol y de azúcar en Brasil. Los próximos 6 meses esperamos en Brasil que las condiciones mejoren un poco, pero en general la producción de Brasil para este año
en términos de etanol y azúcar va a ser menor que en años anteriores. Esperamos que sea menor. De nuevo, esto no se debe al COVID, esto se debe a la situación de la caña de azúcar. De nuevo, el consumo de etanol en Brasil continúa aumentando. Vemos que ha aumentado los primeros 6 meses de este año, pero de nuevo va a tomar algunos años adicionales para que el etanol basado en maíz en Brasil tenga un impacto importante para estabilizar el mercado cuando se afecten los precios del azúcar. La recuperación de Brasil después del post-COVID, bueno, se están recuperando, pero su consumo de gasolina también está rezagando un poquito. En Brasil vemos que en el 2023 o 2024 vamos a llegar al consumo anterior de etanol, a los niveles que teníamos antes del COVID. En Brasil, lo que me gusta recordarles es que después del COVID tenemos RenovaBio. RenovaBio está liderando el crecimiento en consumo de etanol en Brasil, así que tenemos por lo menos, diría yo, 1 o 2 años desafiantes en Brasil antes de regresar a las cifras de crecimiento anteriores. Pero esto de nuevo lo va a jalonar algunas políticas de RenovaBio de nuevo. Esto es del lado de Brasil. En la siguiente diapositiva, de nuevo a un nivel muy alto, vamos a hablar de Latinoamérica. Seleccioné algunos países en Latinoamérica. En esta tabla lo que vemos es la recuperación. La barra verde nos indica cómo crece en este año relativo con el año pasado. En otras palabras, las expectativas, muy buen crecimiento, excepto por Colombia. Pero vemos recuperación en la mayoría de los países. La barra gris nos indica la recuperación este año en relación al COVID. Bueno, la mayoría de los países no se están recuperando después del COVID. Y la tercera barra, como verde-azul, nos indica lo que va a ocurrir en el 2022. Aquí vemos mayor recuperación, pero de nuevo es una interrogante en relación a cuándo vamos a regresar a los niveles de consumo anteriores. De nuevo, esto es la mezcla de todos los países. Están recuperándose, pero lentamente en términos de la demanda y el consumo de etanol en estos países. Ahora, en esta diapositiva vamos a hablar de los precios de etanol. Bueno, etanol es el meollo del asunto. El precio del etanol es lo más importante y acá quiero presentarles en contexto en donde estamos. Acá vemos el precio de etanol está subiendo, empezó a subir a finales del año pasado. Fue un periodo hasta, bueno, enero, febrero, marzo, fue una recuperación normal, pero después de eso, esto lo jaló, ¿no? Los precios de los commodities, los precios de la gasolina y del maíz subieron, así que de nuevo esto es un aumento basado en el mercado, pero vamos a desglosarlo un poco. Vamos a desglosar un poco nuestra proyección. Bueno, les voy a presentar un segundo. Les voy a presentar algunas cosas que están ocurriendo en la actualidad y vamos a mirar el precio D4, el RIN, el precio RIN. Si ven acá se redujo, pero de nuevo volvió a subir para responder y para de cierta manera compensar el aumento en la materia prima. Así que de nuevo esto obviamente afecta el precio. Vamos a mirar la proyección directamente. Un segundito. Bueno, lo que vemos del lado de etanol, en la primera tabla que tenemos acá, vemos una recuperación de etanol de diferentes maneras, pero una que afecta a los precios es los stocks, el almacenamiento, el inventario de etanol. Acá vemos que se redujo un poco acerca de mayo, pero empieza a recuperarse. La siguiente tabla que les quiero mostrar es esta tabla de producción. Ya les mencioné la producción anteriormente, pero vemos que la producción de etanol está sobrepasando y está llegando a los niveles anteriores rápidamente. Y vemos los precios regionales aquí también se han reducido un poco, pero en meses recientes hemos visto que los precios están empezando a estabilizar. Bueno, dos indicadores que yo creo son los más importantes para
el desarrollo del precio para etanol es el precio, la perspectiva de precios de gasolina. Aquí estamos utilizando CBOB del Golfo. Esto es más relevante para las exportaciones, así que para ustedes que me escuchan, esto es nuestra proyección y estamos mirando trimestres. En este momento estamos, digamos, en el segundo trimestre, así que el precio de la gasolina, como vemos, vamos a ver un precio mayor en términos relativos, alrededor de $2 por galón, pero creemos que en agosto va a ser el mes en el cual lleguemos al pico de los precios de la gasolina. El mes siguiente, bueno, septiembre, en septiembre los precios van a estar aún por encima, pero de nuevo vemos que en agosto lleguemos al pico y luego vamos a ver una reducción también. Estamos hablando del lado de la gasolina, de la izquierda. Del lado del maíz, acá tenemos el costo neto del maíz. Acá vemos básicamente el etanol del Midwest y los DDGs. Vemos que el tercer periodo, segundo trimestre ya, pero vemos que esto continúa subiendo hasta mediados del 2022, pero a finales del 2022, cuando llegue la nueva cosecha, vamos a ver que los precios del maíz van a empezar a bajar, a reducirse el precio neto del maíz. Así que vemos la proyección de la gasolina, la cual es completamente independiente del etanol. Vemos que el precio se empieza a reducir y vemos que los precios del maíz también se van a reducir aún más. Si lo resumimos o lo juntamos en nuestra proyección futura, ¿qué quiere decir esto en relación a las predicciones del etanol en el futuro? Bueno, en esta tabla básicamente tenemos los indicadores anteriores para generar la predicción. Bueno, hicimos una predicción, de nuevo estamos hablando para el etanol, utilizamos el etanol de Houston, estamos hablando del Golfo. En otras palabras, acá tenemos esto indicado en la línea gris, vemos el precio de gasolina también, estamos hablando del precio de la gasolina, CB o B también del Golfo, y la verde son los costos netos del maíz. Aquí vemos como en el 2018 esencialmente el etanol estaba bastante distante del precio de la gasolina y luego empieza a ocurrir un efecto reverso. El precio de etanol estaba por debajo y luego está por encima del precio de la gasolina. Vemos que esto va a continuar también durante este año hasta el primer trimestre del 2022 y vemos que los precios del maíz se van a reducir más que los precios de la gasolina. En la segundo y tercer semestre del año entrante vamos a ver una mejora de nuevo y esto se debe a que los precios del maíz van a subir, los de la gasolina se van a reducir, así que vamos a ver que los precios del etanol se empiezan a estabilizar. También la demanda, si se acelera más en el mercado doméstico, al tener precios con descuento del etanol, así que esto de nuevo tiende a mejorar la situación, así que en general nuestra proyección de precios para etanol, pensamos que el precio se va a mantener relativamente alto este año en términos históricos, pero pienso que ya llegamos al pico y lo estamos empezando a moderar el precio y vamos a ver una reducción en los precios del etanol hacia el futuro, jalonada por los precios del maíz, que básicamente van a reducirse con esto. Bueno, esta era mi última diapositiva en esta presentación. Y con esta proyección en precios y hacia dónde vamos hacia el futuro, quiero regresar al panel para empezar a hacer preguntas y darles algunas respuestas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por tan completa presentación de los elementos estructurales que se están moviendo alrededor tanto de las gasolinas como del etanol. A continuación, entonces, empezaremos con algunas de las preguntas, siendo la primera de ellas con referencia al mercado y si este ya ha empezado a reflejar una mayor demanda derivada de políticas como la recién aprobada en la Unión Europea o la posibilidad de establecimientos de mercados de combustibles bajos en carbono, bien sea si ya refleja el mercado mayor demanda o precios. ¿Qué piensas tú al respecto?
Yes, 2 points. Great question. One, Bueno, dos puntos. Muy buena pregunta. En Europa sí vemos más demanda. Leak I-82 es un cambio en política que se lanzó este año en la Unión Europea y básicamente lo que piden con esta regulación es un mayor uso de los combustibles renovables en transporte. Es básicamente lo que eso indica, así que esto aumentará en general el consumo de combustibles, no solamente el etanol. Necesitan más biocombustibles, vehículos eléctricos, etcétera. Así que veo más oportunidades definitivamente del lado de Europa. La segunda parte de tu pregunta me preguntaste en relación a las políticas de la descarbonización. Sí, pienso que hacia allá vamos en los años que vienen. Desde el lado corporativo político nos queda bastante claro que se deben de reducir las emisiones de carbón durante los próximos 10 años. Así que pienso que esto le da una oportunidad al etanol y a otros biocombustibles. No solamente va a aumentar su volumen, sino que la mejor oportunidad, la oportunidad verdadera es la reducción de la intensidad de carbono en el etanol. Eso tiene un efecto monetario muy directo. Posiblemente la mejor manera de monetizar esto la vemos en California. En California, si se reduce la intensidad de carbón, se ven directamente los valores adicionales en California. Tienen un crédito de $200 por tonelada métrica. Creo que se va a reducir este año, pero bueno, los mercados van a necesitar más biocombustibles para reducir los gases efecto invernadero, similar a California. California simplemente promociona todo lo que tiene bajo carbón. En este momento la mejor alternativa es reemplazar la gasolina con etanol, así que pienso que la demanda va a aumentar y la habilidad del etanol de reducir o de ser más amigable en términos de carbón es un tema clave para el éxito futuro. No es solamente volumen, es también que podemos mejorar en relación a los temas de producción de carbono del etanol. Yo pienso que ahí es que está el futuro. Pienso que muchas plantas trabajan en eso. También el tema del secuestro de carbono. Hay 10 proyectos en Brasil. Y también hay otros proyectos de sequestration de carbono. En otras palabras, la industria responde a la demanda. Sabemos que existe y vemos los proyectos y las inversiones que están apareciendo para reducir de nuevo la intensidad del carbono en el etanol y en otros combustibles. Bien, gracias. Hola Juan, con respecto a esa pregunta y como para ampliar un poco más esa perspectiva, el mercado del hidrógeno es algo que ya se intenta crear en Europa y en Asia. ¿Cómo impacta este mercado al mercado de etanol y los otros combustibles líquidos? great. Hydrogen. Bueno, el hidrógeno. Bien, el hidrógeno se ve como la siguiente ola. La siguiente ola o se ve también como otra alternativa. A las personas les gusta el hidrógeno, es debido al lado del carbono que les mencioné. El hidrógeno es mucho menos intensivo en términos de carbono y también nos da una solución para muchos de los vehículos pesados. Muchos vehículos pesados no pueden funcionar con celdas eléctricas. Y así que los desarrollos y las inversiones son bastante grandes, pero creo que aún tienen aproximadamente 5 años para lograr una mayor penetración, para lograr unos menores costos y una, de nuevo, mayor penetración al mercado. Si recordamos hace 10 años, el hidrógeno fue el combustible que el Departamento de Energía de los Estados Unidos promocionaba más, pero los costos eran muy, muy altos. Ahora la tecnología está mejorando, tenemos mejores intensivos, así que el hidrógeno se ha convertido de nuevo en un jugador muy importante en esta mezcla. Y esto de nuevo es debido a las políticas, especialmente en Europa y en Norteamérica. Las políticas cambiaron simplemente de lograr un volumen de etanol, sino lograr un etanol con menos intensidad en carbono. Así que eso también ha ayudado al hidrógeno a
a ingresar a las alternativas, de nuevo, debido al tema de su baja producción de carbono. Nosotros tenemos un equipo dentro de mi compañía que está enfocado en la economía del hidrógeno y cómo podríamos competir con el hidrógeno. Bien. Perfecto, muchas gracias, Juan. Nos preguntan en cuanto a lo técnico de los datos presentados, si el costo neto del maíz que tú nos muestras incluye los costos de logística. Es decir, si el precio de maíz en planta si son precios de maíz en planta de etanol o son precios de mercado de maíz. Great question. Muy buena pregunta y te voy a contar cómo se debe interpretar. Es un cálculo muy simple. Tomamos el precio que una planta de etanol debe pagar por maíz. Digamos que pagan $5. $5 sería el 2.9, 2.8 galones por bushel. Así que ese sería el costo para transformarlo a galones y luego reducimos los DDGs que resultan. En ese caso utilizamos las instalaciones o el equivalente a las instalaciones del medio oeste, pero el punto principal es mirar la trayectoria. Cuando miramos, digamos, una planta de etanol, buscamos las plantas de etanol, eso es lo que una planta de etanol pagaría. Así que estas plantas pagan un poco más que los precios de los futuros, pero lo que vemos en ese caso de nuevo es para una planta del medio oeste, esos son los costos. Y nos enfocamos en la trayectoria de mes a mes de esos precios. ¿Bien? Juan, hay una pregunta sobre la transición energética en América Latina y es básicamente cómo este horizonte temporal incide en la demanda de biocombustibles de primera generación para la región. Great. I think. Bien. Creo que en este momento estamos en un periodo en el cual el mercado de los biocombustibles está pidiendo dos cosas. Está pidiendo menos producción de carbono y están en los biocombustibles y están pidiendo bastante. Así que si la agricultura provee menos y menos materias primas, pero más volúmenes, hay una demanda. Cada país quiere cambiar un poco en ese sentido sus combustibles. ¿Y qué quiere decir lo anterior para la primera generación de biocombustibles? Bueno, yo soy parte de la segunda generación. Existen muchas conversaciones actuales en relación a segunda generación, tercera generación. Hay muchas inversiones que se están haciendo en este campo, pero no hay soluciones activas. El lado celulósico del etanol se tiene que incluir en la ecuación también. Y siempre le recuerdo a las personas que me preguntan de la celulósica, les digo que 16 billones de galones en el 2007. Para el año entrante estamos por debajo y eso fue un tema, una función de no tener la tecnología y los costos. Lo que va a cambiar en el futuro, bueno, antes estábamos buscando simplemente volúmenes y no había un incentivo económico, especialmente al inicio, pero esto era principalmente en los Estados Unidos y en Europa. Pienso que en la actualidad tenemos incentivos mayores, así que hay nuevas inversiones tratando de descubrir nuevas tecnologías que pueden llegar a estas materias primas de segunda y tercera generación. Van a haber nuevas materias primas, van a haber nuevas maneras también de hacerlo. Pero pienso que la única solución a gran escala que existe en la actualidad es la agricultura. Muchas otras soluciones posiblemente estarán disponibles en 5 años, en 8 años, pero ¿qué significa esto para la primera generación? Significa que hay muchas oportunidades.
Oportunidades en volumen, sí, necesitamos más volumen, más etanol, más maíz, más de las diferentes materias primas que están disponibles comercialmente. El mercado lo necesita, pero con menos carbono. Así que, de nuevo, para los productos de primera generación, la oportunidad es bastante importante aún si nos enfocamos en la reducción de la huella de carbono de estas diferentes materias primas. Eso, de nuevo, encajaría mejor en el portafolio futuro de materias primas. En otras palabras, vamos a tener que incluir otras cosas para cumplir con la demanda. En la actualidad tenemos lo que llamamos una brecha de materias primas. No tenemos suficiente en relación a lo que las compañías necesitan, así que se van a buscar alternativas, nuevos productos, nuevas cosechas, nuevas maneras de hacerlo. Así que en otras palabras, hay una oportunidad muy grande para la materia prima adecuada. Perfecto, Juan. Y enlazando precisamente con esa pregunta, uno de nuestros participantes quisiera saber cómo se espera que evolucionen los consumos de India y China en los próximos 5 años. Preguntan que si pues puede mover el mercado. ¿Qué nos cuentas tú? Yeah, great question. Let's start with India. Sí, una muy buena pregunta. Empezaré con India. No mencionamos mucho a India en las proyecciones, solamente en una de las diapositivas que les presenté, les mencioné que India tiene un gran incremento en su consumo. Si sacamos China de la imagen, bueno, India sería el país que más va a crecer. Creo que 1.5 a 2 mil millones de galones de aquí al 2030. Así que de nuevo, bastante alcistas en India. El caso de China, India es un mercado bastante alcista. En el caso de China, creo que China va a utilizar más biocombustibles, energías renovables, no solamente biocombustibles, es lo que quiero decir, más energía renovable. Y a ellos no les gusta importar. Eh, Aunque han importado bastante, en la actualidad importan bastante. De hecho, China lo llamamos, no sé cómo se traduce al español, lo llamamos el gorila de 1.000 kilos. En otras palabras, China puede mover el mercado y va a mover el mercado basado en la demanda que tienen, específicamente demanda de etanol. Así que creo que tenemos bastante crecimiento que va a llegar desde China. Pero de nuevo, esto es algo que nuestro gobierno podría afectar de una manera u otra. De nuevo, China podría tener un impacto inmenso en otros mercados también porque China tiene que utilizar materias primas importadas. Posiblemente utilizan parte de su maíz doméstico, del almidón de su maíz doméstico. Y creo que también en India la mayoría del crecimiento es empujado, autodireccionado. Ellos simplemente producen más y generan más biocombustibles. No creemos que impacten mucho el mercado. No los vemos necesariamente como un gran importador, como sí vemos a China, pero ambos países definitivamente van a crecer más que los otros países. Algo nos dice Brian en relación a la perspectiva de India, es que en India tienen una tasa de mezclas muy ambiciosa que recientemente anunciaron. Antes el objetivo era E20 hasta para el 2030, pero extendieron un poco esa línea de tiempo este año, así que ellos en la actualidad están logrando o quieren lograr E20 de aquí al 2023. Eso les va a presentar muchos desafíos en términos de poder escalar su producción doméstica para cumplir con la capacidad y también no tienen la capacidad de importar etanol bajo sus políticas actuales. En este momento lo importan para usos industriales, pero hay un cierto bloqueo en las importaciones de etanol de parte de India para utilizarlo en combustibles y creo que eso va a afectar esta política de llegar al E20. En este momento creo que la mezcla está alrededor del 7%. Así que India es un usuario principal de la caña de azúcar, pero también aumentaron o cambiaron sus políticas para incluir otras materias primas que no se pueden utilizar para consumo humano, para utilizarlas para producir etanol.
De nuevo, esto fue un cambio que se hizo en el 2018. Yo diría que desde una perspectiva de los Estados Unidos y mirando el mercado global, estamos, bueno, lo que ellos quieren es una mezcla en India muy ambiciosa, pero van a tener definitivamente desafíos para poder alcanzar ese objetivo con solamente su producción doméstica. Juan nos dice que su perspectiva personal es que no van a llegar a esta meta, pero van en el camino correcto, aumentando sus mezclas, pero sí son bastante agresivos. Y en China hay una situación similar. Pretenden llegar o su meta era llegar a E10 al 2020. Desde la perspectiva del gobierno chino, en realidad no era importante si podían lograr este E10 para el 2020, sino que quería mostrar progreso en este campo. De nuevo, su objetivo principal era avanzar en este campo de las mezclas, aumentar sus mezclas. Y si no llegaban al 10%, de nuevo no era en realidad un problema. Lo importante era promover el tema. Así que no llegaron al 10% en el 2020, pero pronto van a llegar a este 10%, posiblemente para el 2025 y van a continuar avanzando. Así que es más como el momento de la demanda. Bien. Yo tengo una pregunta para los dos, y es con respecto a que muchos productores de vehículos ya están limitando el desarrollo de carros a combustión interna. ¿Ustedes cómo consideran que eso va a afectar el mercado de los biocombustibles en el futuro cercano? Astar, that's one of the, I guess, the production of electric Bueno, cars. yo hablaría de la producción de carros eléctricos, de nuevo reducir la combustión interna y aumentar la producción de carros eléctricos. Creo que esto demuestra la demanda de iniciativas de combustibles bajos en carbón en California, Europa, los Estados Unidos. Se ha hablado de la necesidad de promover la electrificación en el transporte. Así que yo creo que esto es un gran empuje para el etanol y pienso que vamos a ver el impacto después del 2030, cuando los vehículos eléctricos tengan una mayor participación del mercado. Pienso que el impacto a corto plazo es en California, en los cuales los incentivos para la electrificación son los más importantes o los mayores en el mundo. Y vemos que de hecho los carros eléctricos se están moviendo más rápido que los carros convencionales aún durante el COVID. Ahí vemos el impacto. Pero bueno, regresaré. Lo que el mercado necesita es un combustible con muy baja producción de carbono. Si el etanol o si la intensidad del carbono se reduce de 60 a 70 a 30 o 40 y lo podemos hacer, entonces vamos a poder comparar de manera más competitiva el etanol con los vehículos de motores eléctricos. Entonces, eventualmente vamos a llegar a preguntarnos cuál es el problema de la combustión interna si estamos generando cero emisiones. Y el tema de los carros eléctricos también tiene una implicación geopolítica. Y si incluimos este aspecto geopolítico, especialmente en Norteamérica, si miramos esto de nuevo, pasar del petróleo, esta dependencia del petróleo, lo cual los Estados Unidos es un gran productor y Estados Unidos de nuevo, ahora nos enfocamos en los países que están produciendo estas baterías para los carros eléctricos, China, algunos países en Sudamérica, en Asia. Así que en términos geopolíticos,
algunos de estos problemas geopolíticos van a ganar más importancia en este tema. Así que de nuevo, para responderte, sí tienen un impacto importante, lo vemos en los números y esto también nos indica lo que está buscando el mercado. Lo que está buscando el mercado es un transporte con menos carbón, ya sea líquido o eléctrico. Y no sé si Brian quiere comentar también. Brian, ¿quiere añadir algo a mi respuesta? Sí, yo agregaría quizás para enfatizar tu punto, Juan, que la industria estadounidense ha demostrado su capacidad para reducir la intensidad del carbón del etanol en los últimos 20 años. Oregon, que es uno de los laboratorios nacionales en Estados Unidos, hizo un estudio demostrando cómo esa intensidad de carbón se ha reducido en los últimos 20 años. Mucho de esto ha sido por respuestas a políticas y las plantas de etanol han invertido en tecnologías en sitio, pero también los productores están respondiendo también para producir o para bajar la materia prima o la intensidad del carbón en la materia prima. Entonces, la política es ese mecanismo que enfuerza o alienta la reducción de emisiones. Entonces, yo creo que, como dijiste tú, como consumidores y cuando los gobiernos comienzan a ver que el etanol es más capaz de proveer un significativo reducción de gases invernaderos con la infraestructura existente que tenemos y los vehículos existentes, van a continuar a enforzar el rol en el sector de transporte, aún en California, que tiene el más alto uso de vehículos eléctricos en Estados Unidos hasta el día. Etanol ha sido el más grande contribuidor a la reducción de gases invernaderos en ese mercado bajo el estándar de bajo carbón. Sigue crítico, se mantiene crítico y de nuevo la habilidad y diría yo el emprenderismo de los productores a nivel de Estados Unidos y a nivel global para reducir esa intensidad de carbón. Creo que esto va a continuar y las inversiones van a seguir cuando los gobiernos continúen enforzando más estrictas límites de emisión. Perfecto. Pues esta es una conversación muy, muy interesante y precisamente respecto a ese tema de innovación en combustibles, combustibles bajos en carbono, nos preguntan si de cara a esa mayor demanda de hidrógeno, va a haber oportunidades para la producción de este componente a partir del reformado de bioetanol. O nos preguntan también que si va a haber posibilidad de mezclas de naftas, gasolinas, naftas, etanol e hidrógeno. I'll answer partially that because it's Bueno, getting into voy a responder parcialmente porque esto entra a categorías que no conozco mucho. Yo conozco el hidrógeno en general, pero no quiero cometer errores too much. hablando mucho sobre hidrógeno. Pero en general sí existe. Over the next 5 years, En los próximos 5 años, la producción de nafta renovable va a ser significativo y va a salir de muchas de esas instalaciones de diésel que están saliendo, van a producir nafta. Entonces tenemos nafta renovable que se está mezclando con etanol hoy en día para tener una gasolina con menor cantidad. ¿Será que se puede mezclar el hidrógeno? Esa era la pregunta, con nafta y etanol. No sé la respuesta, tendría que revisar. Sé que se puede mezclar nafta con renovable nafta con etanol, pero eso actualmente sí se está haciendo. Sí, tenemos CBOB, Renewable Naphtha y etanol en conjunto para bajar la intensidad. Eso baja la intensidad del carbón en la gasolina de California. Juan, una pregunta con respecto a inversiones. O sea, a partir de lo que nos has mostrado y con un horizonte para los biocombustibles, ¿tú consideras que los productores de azúcar o los productores de otro tipo de materias primas deberían entrar a invertir en aumentar las capacidades o aumentar plantas de etanol en la región? There's a regional answer there. Hay una respuesta regional aquí. En Brasil, ciertamente, sí, las políticas de biocombustibles tienen targets más altas y ahí es donde vemos el incremento más alto en etanol
hasta 2030. Ahí vamos a ver la mayor demanda de producción. Y hay que mirar la política de Estados Unidos el otro año, que creo que va a incentivar el etanol a que crezca también en Estados Unidos. Pero en términos de Brasil, Brasil también tiene, sí, da incentivos, no tan grandes como el resto del mundo para producir menores combustibles con menores cantidades de carbón. Y esto en Brasil es válido. Yo creo que Brasil puede, si crecen, pueden mirar al mercado como a Estados Unidos como mercado, también lo pueden ver, pero también a Europa puede ser un mercado para Brasil, porque Europa se está mudando hacia esa dirección y hay una necesidad, va a haber más demanda para etanol y los brasileros, el etanol de Brasil en América puede competir, si puede competir, obviamente tendrán mayores oportunidades. Bueno, One pues thing is just Sí. Solamente para agregar algo. Si hay inversión, veo más inversión en maíz y etanol y azúcar también, porque el azúcar tiene una intensidad de carbón menor al etanol, pero el maíz hemos visto mucho movimiento para reducir el carbón en la producción de maíz. De pronto van a trabajar más con caña de azúcar si no cambia mucho. vale, Juan, pues este es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy. Se nos quedaron bastantes preguntas en el tintero, muchas relacionadas sobre algunos comparativos entre la producción del etanol de maíz y el etanol de caña, precisamente, sus diferenciales en precios, en sostenibilidad, y alguna que otra pregunta sobre las perspectivas de uso de niveles de mezcla como el E15. Todos estos temas, desde nuestra parte, desde el Consejo de Granos de los Estados Unidos, estamos muy dispuestos a conversar y abordar junto con ustedes, donde estamos avanzando en la propuesta de integrar la producción y uso de etanol a nivel regional y respectivamente de la fuente de donde se produzca, y tratar de lograr precisamente mayores niveles de mezcla, impulsando precisamente proyectos pilotos para la implementación de este mayor uso de etanol a nivel regional. Entonces, Juan, nos encanta haber compartido contigo durante esta hora. Creo que fue una conversación excelente. Yeah. Y bueno, esperamos verte la próxima. thank you. Gracias, to- gracias. Gracias a Brian, a Juan y a Carlos por invitarme y gracias a todos por participar. Me alegra que pude ayudar y darles un poco de perspectivas. A mis colegas Juan, Brian, un saludo, y a todos nuestros amigos en la región, un abrazo y que estén muy bien.